Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en la mente de uno de los pensadores más influyentes de la historia, Aristóteles. Prepárense. Prepárense para explorar sus ideas sobre la lógica, la ciencia, la política, el arte y mucho más. Sí, Aristóteles tenía algo que decir sobre casi todo. Lo fascinante es cómo sus ideas, a pesar de haber sido concebidas hace más de 2000 años, siguen resonando en la actualidad. Totalmente, era un polímata, un adelantado a su época. Para entender su impacto, primero hay que comprender cómo abordaba el conocimiento. No es cierto que, a diferencia de su maestro Platón, Aristóteles ponía gran énfasis en la observación del mundo natural. Totalmente. Para Aristóteles, el conocimiento se construía a partir de la experiencia. No se quedaba en el mundo de las ideas, sino que observaba, analizaba, clasificaba, Vaya, incluso diseccionaba animales para comprender su anatomía. increíble. ¿Y cómo aplicaba este método tan práctico a su filosofía? Bueno, utilizaba un método que llamaba dialéctica. Recopilaba las opiniones existentes sobre un tema, las endoxa, y las analizaba buscando contradicciones o puntos O débiles. sea, no se trataba de aceptar ciegamente lo que otros decían, sino de someterlo a un análisis riguroso. Exactamente. A partir de este análisis, buscaba formular una explicación más completa y coherente. Su objetivo era llegar a la verdad a través del razonamiento y la evidencia. Y una de sus herramientas más famosas para este análisis eran sus 4 causas, ¿no? Exacto. Me acuerdo vagamente de haberlas estudiado en el colegio, pero ¿podrías refrescarnos la memoria? Claro. Para Aristóteles, comprender algo significaba identificar sus 4 causas: la material, la formal, la eficiente y la final. Pongamos un ejemplo sencillo. Imaginemos una mesa. Vale, me gusta. Una mesa, algo que todos conocemos. Perfecto. La causa material sería la madera con la que está hecha. La causa formal sería la forma o diseño que le hizo el carpintero. La causa eficiente sería el propio carpintero, quien con su trabajo le da forma a la madera. Y la causa final sería el propósito para el cual se creó la mesa, ya sea para comer, para trabajar, etc. Ajá, ahora lo veo más claro. Es una forma muy completa de analizar las cosas, al considerar no solo de qué está hecho algo, sino también cómo llegó a ser, quién lo hizo y para qué, obtenemos una comprensión mucho más profunda. ¿Dirías que esta idea de las 4 causas sigue siendo relevante hoy en día? Absolutamente. Aunque no usemos ese lenguaje específico, el esquema de las 4 causas nos ayuda a comprender la complejidad de las cosas. Pensemos en un teléfono móvil. No solo es importante saber de qué materiales está hecho, sino también el diseño, la empresa que lo fabricó y la función que cumple en nuestras vidas. Tienes razón. Nunca lo había visto desde ese punto de vista. Es como si Aristóteles nos estuviera dando una guía para analizar cualquier objeto, idea o incluso situación. Y hablando de objetos, mencionaste antes que Aristóteles diseccionaba animales. Esto nos lleva a otro de sus conceptos clave, la ilemorfismo. Ah, sí. Otro término que me suena de algo. Pero, ¿podrías explicarlo de forma que lo entendamos todos? Por supuesto, la ilemorfismo es la teoría de que todas las cosas están compuestas de materia y forma. La materia es aquello de lo que algo está hecho, mientras que la forma es lo que le da a esa materia su estructura, organización y función. Vale. Creo que voy captando la idea. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Imaginemos un jarrón de barro. La materia sería el barro mismo, la arcilla. La forma sería la estructura que le ha dado el alfarero, la que lo convierte en un jarrón y no en un simple montón de barro. Perfecto. Ahora sí lo entiendo. La materia es como el ingrediente principal y la forma es la receta que lo convierte en algo específico. Exactamente, y esta teoría se aplicaba no solo a objetos, sino también a los seres vivos. En serio. ¿Cómo funcionaba eso? Para Aristóteles, el cuerpo físico de un ser vivo era la materia, mientras que el alma era la forma. El alma no era algo separado del cuerpo, sino el principio vital que le daba organización y lo hacía funcionar como un ser vivo. Entonces, para Aristóteles el alma no era algo espiritual o místico. No en el sentido que le damos hoy en día, era más bien la fuerza que animaba al ser vivo, lo que le daba su capacidad de crecer, reproducirse, sentir, etc. Ya veo, era una forma de entender la vida desde un punto de vista más terrenal y material. Y la forma del alma determinaba las capacidades de un ser vivo. Las plantas, por ejemplo, tienen un alma vegetativa que les permite crecer y reproducirse. Los animales, además, tienen un alma sensitiva que les permite percibir el mundo y moverse. ¿Y los seres humanos? Ah. ¿Qué tipo de alma tenemos según Aristóteles? Los seres humanos, además de las capacidades vegetativas y sensitivas, poseemos un alma racional. Ajá. Es la capacidad de pensar, razonar y tomar decisiones lo que nos distingue del resto de los seres vivos. O sea que para Aristóteles la razón era lo que nos hacía especiales. Sí, y esa capacidad racional, para él, es lo que nos sitúa en la cima de la escala natural. Espera un momento.
escala natural. Aristóteles creía que algunas especies eran superiores a otras. Bueno, es importante entender el contexto histórico. No tenía la misma concepción de la evolución que tenemos hoy en día. Veía el mundo natural como una jerarquía, con los seres más simples en la base y los más complejos en la cima. Y los seres humanos, por supuesto, en lo más alto. Para Aristóteles, sí. Pero ojo, no se trata de una jerarquía moral, sino de una jerarquía de complejidad y capacidades. Los seres humanos, al poseer la razón, son los que tienen mayor potencial para alcanzar la perfección dentro del mundo natural. Esta idea de la perfección me lleva a otra pregunta. Aristóteles creía que las cosas en la naturaleza tenían un propósito, un fin último. Me suena haber oído algo sobre la teleología, pero no estoy seguro de entenderlo bien. Buena pregunta. Sí, la teleología es un concepto central en el pensamiento de Aristóteles. Es la idea de que las cosas en la naturaleza tienen un propósito o fin intrínseco. ¿Puedes darnos un ejemplo para que lo veamos más claro? Claro. Pensemos en una bellota. Su fin intrínseco es convertirse en un roble. Todo su desarrollo está orientado hacia ese objetivo. Interesante. Entonces, para Aristóteles, la naturaleza no es un conjunto de procesos aleatorios, sino que hay una especie de plan o diseño detrás de todo. Exacto. Las cosas no suceden porque sí, sino que tienden hacia un fin, hacia una realización plena de su potencial. Pero esta idea de la teleología, pues, no sé, me parece un poco mágica. ¿Cómo se puede saber cuál es el fin último de las cosas? Entiendo tu escepticismo. Es cierto que la teleología ha sido objeto de debate durante siglos. Aristóteles se basaba en la observación de la naturaleza. Veía que las cosas se desarrollaban de forma ordenada y regular y dedujo que debía haber un propósito detrás de ello. Ya veo. Pero no podría ser simplemente que la naturaleza funciona así por las leyes de la física y la química, sin necesidad de un propósito final. Es un debate que sigue abierto hoy en día. Algunos científicos argumentan que la evolución, por ejemplo, se explica por mecanismos como la selección natural, sin necesidad de apelar a un fin último. Otros, sin embargo, creen que la teleología sigue siendo una herramienta útil para comprender la complejidad del mundo natural. Vaya. Parece un tema bastante complejo. Quizá tengamos que dedicarle un episodio entero en el futuro. Pero volviendo a Aristóteles, ¿qué decía él sobre el fin último de los seres humanos? Para Aristóteles, el fin último del ser humano era la felicidad o eudaimonía. La felicidad, eso suena bien. Pero ¿qué entendía Aristóteles por felicidad? Para él, no era un estado emocional pasajero, sino una forma de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional, desarrollando nuestras capacidades y virtudes al máximo. O sea que no se trata de buscar placeres momentáneos, sino de vivir una vida plena y significativa. Exacto. Y para alcanzar esa felicidad es fundamental cultivar las virtudes. Virtudes. Suena un poco anticuado. Quizá la palabra suene antigua, pero el concepto sigue siendo vigente. Para Aristóteles, las virtudes eran hábitos o disposiciones que nos permiten actuar bien, tomar buenas decisiones y vivir una vida ética. ¿Y cuáles eran estas virtudes? Aristóteles hablaba de muchas virtudes, como la justicia, la valentía, la templanza, la generosidad, la prudencia. Caramba, parece una lista bastante larga. ¿Cómo se suponía que debíamos cultivar todas esas virtudes? Para Aristóteles, la virtud se adquiría a través del hábito y la práctica. No nacemos virtuosos, sino que nos convertimos en virtuosos a través de nuestras acciones y decisiones. Entonces se trata de aprender a actuar bien una y otra vez hasta que se convierte en algo natural. Exactamente. Y para ello es fundamental la educación, el ejemplo de personas virtuosas y la reflexión sobre nuestras propias acciones. Ya veo, no es un camino fácil, pero parece que merece la pena. Para Aristóteles, sin duda. Él creía que la virtud era la clave para alcanzar la felicidad y vivir una vida plena y significativa. Vaya, qué interesante. Y todo esto, ¿cómo se relaciona con la política? Aristóteles también tenía ideas sobre cómo debía organizarse la sociedad. Por supuesto. Para Aristóteles, el ser humano era un animal político. Creía que solo podíamos desarrollar plenamente nuestras capacidades y alcanzar la felicidad viviendo en comunidad. Es decir, que la política no era algo ajeno a la ética, sino que estaba íntimamente conectada con la búsqueda de la buena vida. Exacto. El objetivo de la política para Aristóteles era crear una sociedad justa que permitiera a los ciudadanos vivir una vida virtuosa y alcanzar la felicidad. Entonces, para Aristóteles, la política no era solo una cuestión de poder o de gestión, sino que tenía una dimensión moral muy importante. Totalmente. Y para comprender mejor su visión de la política, tenemos que hablar de las diferentes formas de gobierno que él identificó. Pero eso lo dejaremos para la siguiente parte de nuestro viaje. Me quedo con la intriga. Parece que todavía nos queda mucho por descubrir sobre este fascinante filósofo. Sin duda. Aristóteles era una mente brillante, con ideas que siguen resonando en la actualidad.
Nos vemos en la siguiente parte para seguir explorando su pensamiento. Hasta entonces, retomamos nuestro viaje por la mente de Aristóteles. Si en la primera parte exploramos sus ideas sobre el conocimiento, la naturaleza y la felicidad, Ajá. ahora nos adentremos en su visión de la política. Me parece perfecto. En la parte anterior mencionaste que para Aristóteles el ser humano era un animal político y que la política estaba conectada con la ética y la búsqueda de la buena vida. Exactamente. Para él, la política era el medio para crear una sociedad justa que permitiera a los ciudadanos desarrollar sus capacidades y vivir una vida virtuosa. Suena muy bien en teoría, pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué tipo de sistema político defendía Aristóteles? Bueno, Aristóteles no era un idealista ingenuo. Sabía que la política es un asunto complejo y que no hay soluciones perfectas. De hecho, dedicó mucho tiempo a analizar las diferentes formas de gobierno que existían en su época. ¿Y a qué conclusiones llegó? ¿Había alguna forma de gobierno que considerara ideal? Aristóteles clasificó las formas de gobierno en 6 categorías: 3 justas y 3 corruptas. Las formas justas eran la monarquía, la aristocracia y la politeia. Un momento. Monarquía. El gobierno de un solo rey. Eso le parecía justo a Aristóteles. Sí, pero con una condición importante: que el monarca gobernara para el bien común, buscando el bienestar de todos los ciudadanos y no solo su propio beneficio. En una monarquía justa, el rey sería un sabio y virtuoso gobernante que velaría por la justicia y la prosperidad de su pueblo. Entiendo. Pero siendo realistas, no es muy fácil que un monarca sucumba a la tentación del poder y se convierta en un tirano. Aristóteles era consciente de ese riesgo. Por eso consideraba que la aristocracia, el gobierno de unos pocos, era una forma de gobierno más estable y menos propensa a la corrupción. Aristocracia. El gobierno de una élite. ¿No te parece un poco elitista? Bueno, para Aristóteles, la élite gobernante no debía ser una clase privilegiada por nacimiento o riqueza, sino un grupo de ciudadanos seleccionados por su sabiduría, virtud y capacidad de gobernar. Es decir, una especie de gobierno de los mejores, de los más capacitados para dirigir la sociedad. Exactamente. Y Aristóteles creía que la educación era fundamental para formar a estos líderes virtuosos y responsables. Tiene sentido. Pero, ¿y la gente común? No tenía ningún papel en este sistema aristocrático. Bueno, Aristóteles no era un demócrata en el sentido moderno del término. No creía que todos los ciudadanos debieran participar directamente en el gobierno, pero sí consideraba importante que los ciudadanos tuvieran voz y que pudieran expresar sus opiniones. Entonces, ¿había algún espacio para la participación ciudadana en su sistema político? Sí, a través de la politeia, que era una forma de gobierno mixta que combinaba elementos de la democracia, la aristocracia y la monarquía. Ajá, la politeia. Suena a un sistema bastante complejo. ¿Podrías explicarnos cómo funcionaba? En la politeia, el poder se distribuía entre diferentes instituciones y grupos sociales. Había asambleas donde los ciudadanos podían debatir y votar leyes, magistrados elegidos por sorteo, por votación, y un consejo de ancianos que asesoraba al gobierno. O sea, que era un sistema que buscaba el equilibrio entre la participación ciudadana, el gobierno de los mejores y la estabilidad política. Exactamente. Aristóteles creía que la politeia era la forma de gobierno más estable y justa, porque evitaba los extremos y permitía la participación de diferentes sectores de la sociedad. Me parece una idea muy interesante, aunque no sé si sería viable en la práctica. Bueno, la politeia era un ideal, un modelo al que las sociedades debían aspirar. Aristóteles era consciente de que la realidad política era mucho más compleja y que no siempre era posible alcanzar la forma de gobierno perfecta. Y hablando de imperfecciones, ¿cuáles eran las formas de gobierno corruptas que identificaba Aristóteles? Las 3 formas corruptas eran la tiranía, la oligarquía y la democracia. Un momento. Democracia. La democracia era una forma de gobierno corrupta para Aristóteles. Sí, pero no la democracia en el sentido que le damos hoy en día. Para Aristóteles, la democracia era el gobierno de la masa, de la multitud, donde las decisiones se toman por la fuerza de los números sin tener en cuenta la razón, la justicia o el bien común. Ya veo. Es una visión bastante diferente a la que tenemos actualmente. En la época de Aristóteles, la democracia ateniense había degenerado en una demagogia donde los líderes políticos manipulaban a la masa para obtener el poder. Aristóteles temía que este tipo de democracia condujera al caos y a la tiranía de la mayoría. Entiendo su preocupación. ¿Y la tiranía y la oligarquía? ¿Cuáles eran sus defectos? La tiranía, como ya hemos mencionado, es el gobierno de un solo individuo que busca su propio beneficio y no el bien común. El tirano gobierna por la fuerza sin respetar las leyes ni los derechos de los ciudadanos. Un clásico villano de la historia. ¿Y la oligarquía? La oligarquía es el gobierno de unos pocos, generalmente los más ricos y poderosos, que también buscan su propio beneficio y no el bien común.
En una oligarquía, las leyes y las instituciones están al servicio de la élite gobernante. O sea que tanto la tiranía como la oligarquía son sistemas injustos que concentran el poder en manos de unos pocos sin tener en cuenta el bienestar de la mayoría. Exactamente. Para Aristóteles, la justicia era el principio fundamental de la política. Creía que las leyes y las instituciones debían garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos. Y esta idea de la justicia, ¿cómo se traducía en propuestas concretas? Aristóteles tenía ideas sobre cómo organizar la economía, la educación o la vida social. Sí, Aristóteles abordó todos esos temas en su obra política. Por ejemplo, creía que la propiedad privada era necesaria para la libertad y la prosperidad, pero que debía estar regulada para evitar la acumulación excesiva de riqueza en manos de unos pocos. O sea que era partidario de una economía de mercado, pero con un control estatal para evitar los abusos. Exactamente. También consideraba que la educación era fundamental para la formación de ciudadanos virtuosos y responsables. Creía que la educación debía ser pública y accesible a todos los ciudadanos, independientemente de su origen social o económico. ¡Qué visionario! En cuanto a la vida social, ¿qué decía Aristóteles sobre la familia, el matrimonio o la amistad? Aristóteles veía a la familia como la célula básica de la sociedad. Creía que el matrimonio era una institución natural y necesaria para la procreación y la educación de los hijos. También consideraba que la amistad era un elemento fundamental de la vida buena, ya que nos permite compartir nuestras alegrías y nuestras penas y nos ayuda a crecer como personas. Entonces, para Aristóteles, la política no se limitaba a la esfera pública, sino que también tenía un impacto en la vida privada de los ciudadanos. Así es. Para él, la política era un arte integral que buscaba el bienestar del individuo y de la comunidad. Es increíble la amplitud y profundidad del pensamiento de Aristóteles. Hemos explorado sus ideas sobre la naturaleza, la felicidad, la ética y la política. Y todavía nos queda mucho por descubrir. En la próxima parte nos adentraremos en su visión del arte, la retórica y la poesía. Prepárense para un viaje fascinante por el mundo de la belleza, la persuasión y la creatividad. Hemos recorrido un largo camino explorando el pensamiento de Aristóteles. Cierto. Desde su concepción del conocimiento y la naturaleza, hasta su visión de la ética y la política. Ajá. Pero aún nos queda un último terreno por explorar. Sí. Uno que quizás te sorprenda. Es cierto, a menudo pensamos en Aristóteles como un pensador riguroso Sí. y lógico, enfocado en el mundo material y la organización social. Claro. Pero no podemos olvidar su profunda apreciación por el arte, la retórica y la poesía. Exacto. Y es que Aristóteles no solo buscaba comprender el mundo, sino también disfrutarlo, encontrarle belleza y significado. Para él, el arte no era un simple entretenimiento, sino una forma de conocimiento. Una manera de expresar verdades profundas sobre la naturaleza humana y el mundo que nos rodea. ¿Y qué tipo de arte le interesaba más a Aristóteles? Bueno, su obra más conocida sobre este tema es La Poética, Ajá. donde se centra principalmente en el análisis de la tragedia. Tragedia. Esas obras teatrales llenas de drama y sufrimiento. Sí. ¿Qué veía Aristóteles de fascinante en ellas? Para él, la tragedia tenía un enorme poder catártico, es decir, permitía a los espectadores purgar sus emociones, liberarse de la tensión y la angustia a través de la experiencia artística. Ajá. Es como si al presenciar el sufrimiento de los personajes en escena, pudiéramos procesar nuestros propios miedos y emociones. Exactamente. Y Aristóteles identificó varios elementos clave que hacían que la tragedia fuera tan efectiva en este sentido. ¿Cuáles eran esos elementos? En primer lugar, la trama, Sí. que debía ser coherente, con un inicio, un desarrollo y un desenlace lógico. Claro, una historia bien contada que nos mantenga enganchados. Luego, los personajes, Ajá. que debían ser creíbles, con motivaciones Y y conflictos que resonaran con la audiencia. personajes con los que pudiéramos identificarnos, aunque sus acciones fueran trágicas. Y por supuesto, el lenguaje, que Sí. debía ser elevado, poético, Sí. capaz de transmitir la intensidad de las emociones y la profundidad de las ideas. Un lenguaje que nos transportara a otro mundo, a la experiencia misma de la tragedia. Aristóteles también analizó otros géneros literarios. Ajá. Como la comedia y la poesía épica. Pero la tragedia ocupaba un lugar central en su pensamiento. Y esta fascinación por la tragedia, ¿tenía alguna conexión con su ética o su política? Sin duda. Para Aristóteles, la tragedia no solo
nos permitía purgar nuestras emociones, Ajá. sino también aprender sobre la naturaleza humana, sobre las consecuencias de nuestras acciones, sobre la fragilidad de la fortuna y la importancia de la virtud. Es como si la tragedia fuera una especie de laboratorio moral donde podíamos explorar las diferentes facetas del bien y del mal. Exacto. Qué interesante. Al presenciar el destino de los personajes trágicos, podíamos reflexionar sobre nuestras propias decisiones y evitar caer en los mismos errores. Y no solo en la tragedia, ¿verdad? Aristóteles también se interesó por la retórica, el arte de la persuasión. Así es. ¿Ya? Para él la retórica era una herramienta poderosa, no solo para convencer a otros, Claro. sino también para descubrir la verdad y defender la justicia. Espera. Retórica para descubrir la verdad. ¿No suena un poco a eso manipulador? Aristóteles distinguía entre la retórica como un arte noble, Sí. que buscaba la persuasión a través de argumentos sólidos y razonados, Ajá. y la demagogia, que se Perfecto. basaba en la manipulación emocional y las falacias. Entonces, para Aristóteles, la retórica no era sinónimo de engaño, sino una forma de comunicación ética Exacto. y efectiva. Y para dominar este arte era necesario conocer las diferentes técnicas de persuasión, los tipos de argumentos, las emociones del público Sí, y el contexto en el que se desarrollaba la comunicación. caramba, parece que Aristóteles convirtió la retórica en una ciencia en sí misma. De hecho, su obra Retórica es un tratado exhaustivo sobre este arte, Ya. donde analiza desde la estructura de los discursos hasta las diferentes estrategias para conmover o persuadir a la audiencia. Y esta obra Sí. sigue siendo relevante hoy en día. ¿Podemos aprender algo de Aristóteles para mejorar nuestras propias habilidades comunicativas? Por supuesto que sí. Aunque el contexto social y tecnológico ha cambiado mucho desde la época de Aristóteles, Claro. sus principios básicos de la retórica siguen siendo válidos. Por ejemplo. Por ejemplo, la importancia de la credibilidad del orador, Sí. la necesidad de adaptar el mensaje al público, el uso de argumentos lógicos y emocionales, la importancia de la estructura del discurso Claro. y el lenguaje utilizado. Ajá. Son consejos que podemos aplicar tanto a la hora de dar una presentación en el trabajo como al escribir un email importante Y sí, o incluso al hablar con nuestra familia. exactamente. Qué interesante. La retórica, como la entendía Aristóteles, es un arte esencial para la vida en sociedad, Ajá. ya que nos permite comunicarnos de forma efectiva, Sí, pues. persuadir a otros y construir un mundo más justo y comprensivo. Ha sido un viaje fascinante por el pensamiento de Aristóteles. Sin duda. Hemos descubierto su visión del conocimiento, la naturaleza, la felicidad, la ética, la política, el arte y la retórica. Menudamente. Sin duda, Aristóteles fue un genio polifacético Sí. que nos dejó un legado intelectual inmenso. Totalmente. Su obra sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para quienes buscamos comprender el mundo y vivir una vida plena. Y aunque muchas de sus ideas puedan parecer complejas a primera vista, Sí. con un poco de esfuerzo podemos desentrañar su sabiduría y aplicarla a nuestras propias vidas. Es cierto, el pensamiento de Aristóteles nos invita a ser curiosos, a observar el mundo con atención, a pensar críticamente, a cultivar la virtud Sí. y a buscar la belleza en todas sus formas. Y con esa invitación a la reflexión, damos por concluido nuestro viaje por la mente de Aristóteles. Ha sido un placer. Esperamos que les haya resultado tan enriquecedor como nosotros. Hasta la próxima.